Bien, ¿cómo le va? Estamos en este Patagonia Informa 2019 desde el centro de la provincia de Santa Cruz, por supuesto en la localidad de Gobernador Gregores. Hoy tenemos información referido a este reclamo del gas de los vecinos de nuestra localidad, el gran incremento que llegó en sus boletas, en este caso tomó parte el gobierno, y hoy vamos a escuchar las palabras de Paola Bespecián, ministra de Desarrollo de la provincia de Santa Cruz, también las palabras del intendente de nuestra localidad, Héctor Ariel Vidal, y las palabras del diputado por Pueblo, Claudio Barría, dando de alguna manera una solución referida a una ayuda económica. Agradecer la presencia acá de la señora Ministro de Desarrollo Social de la provincia, con el fin de cerrar un acuerdo, una ayuda que vamos a traerle a todos los vecinos que no puedan afrontar el pago de la factura de gas. Así que en algunos encuentros que hemos tenido en la ciudad de Río Gallegos con la señora gobernadora, ella ha puesto a su equipo del Ministerio de Desarrollo Social a disposición para que poderle traer algún tipo de solución en alguna medida a los ciudadanos de nuestro pueblo que lamentablemente nos vemos afectados por esta medida del gobierno nacional, que esto no hay que aclararlo porque es una medida del gobierno nacional que nos pega muy fuerte a nosotros los santacruceños, más a nosotros los gregorenses, que sabiendo la inclemencia climática que tenemos acá en la localidad, más que nada en invierno, nos han venido con este aumento que en algunos casos es casi del 1000%, lo que hablábamos por ahí de la factura, y la verdad que es desconsiderado. Lo vemos como que también en esto, como siempre lo digo en los distintos medios, llamo también a los distintos funcionarios que tiene Cambiemos acá, en representante en la localidad y en la provincia, que tomen carta en el asunto y por ahí que hagan de vocero del presidente y le digan cuál es la realidad que tenemos acá los santacruceños, y que esta factura con este aumento es imposible de afrontar en muchos de los casos de la familia santacruceña. Ministra, se terminó un 2018 muy preocupado aquí en la localidad de Gregores en cuanto a estos incrementos que decía el intendente en la boleta del gas. Bueno, y cerramos 2019 también con esta preocupación. Bueno, ¿cómo se va a trabajar en cuanto al respecto de esta ayuda que se le va a generar a los vecinos de Gregores? Mira, yo digo varias cuestiones, ¿no? Me parece que claramente, y siguiendo la línea del intendente, nosotros, y yo en mi caso particular, traigo un mandato de nuestra gobernadora, ¿no? Cuando el intendente con el diputado estuvieron hace unos días pudiéndole expresar a la gobernadora cuál era la preocupación que estaban pasando, la situación, las distintas familias de acá de Gobernador Gregores, porque en realidad nosotros lo que estamos buscando es que las respuestas que demos no sean igual para todos, porque digo, la realidad de nuestra provincia es totalmente distinta. Entonces, cuando le plantearon la situación de las familias acá en Gregores, sobre todo de aquellas familias más vulnerables, aquellas familias que realmente con el nivel adquisitivo, que todos sabemos que ante la situación de las políticas nacionales hacen que cada vez sea más difícil, que sea un ajuste que le va directamente a la familia y su nivel de adquisitivo se vea deteriorado, cuando cuesta el acceso a la canasta básica. Encima, si a eso le agregamos las dificultades del pago de las tarifas, no solamente del gas, sino también de luz, del agua, eso hizo que nosotros como gobierno, y vuelvo a decirte, por un mandato de la gobernadora, nos podamos a trabajar en un programa diferenciado para Gobernador Gregores. Sí, por supuesto que esto tiene que ver además con una perspectiva política que tenemos nosotros, que todo lo que tiene que ver con los servicios básicos domiciliarios son servicios públicos y estos son derechos sociales. Digo, uno tiene el derecho de poder acceder a servicios básicos. Es muy difícil acá si no tenemos la calefacción necesaria, si no tenemos el acceso al gas, como el tema de acceso a la luz. No es una cuestión que uno puede prescindir, ¿no? Se vuelve como eje fundamental para la calidad y las condiciones de vida. En base a eso, nosotros, ustedes saben que el año pasado lanzamos el programa Ser Sol, que tiene que ver con una bonificación a aquellas familias más vulnerables, tenía que ver en la primera etapa con la luz. En diciembre lanzamos que el Ser Sol incorpora el gas.
donde se incorpora en esta primera etapa, donde está Distrigas. En el caso particular de algunas localidades como Gobernador Gregores, como en algunos barrios de Río Gallego y en de Perito Moreno, que tienen Camusi, nosotros con Camusi, con el presidente de Distrigas, ya empezamos las conversaciones y las gestiones para que se puedan incorporar. Entonces, la idea es que tengamos prontamente una respuesta favorable para que podamos hacer la bonificación a aquellas familias que no puedan acceder a poder cubrir su factura de gas, como es de luz ahora, de gas, poder cubrirlos desde el gobierno provincial, donde en esto también es importante remarcar que esto no es que los pagan los usuarios o los beneficiarios que pagan sus facturas diariamente. Esto sale del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social. No es que a los usuarios le cubren a los otros usuarios que no pueden cubrirlo. Sale, vuelvo a depender del presupuesto de nuestro Ministerio de Desarrollo Social, y es una bonificación que nosotros vamos a abonar. En el caso particular de Gobernador Gregores, nosotros creamos un programa que tiene que ver con una cobertura energética exclusivamente para el gas, destinadas a familias que están en situación más vulnerable. ¿Cómo lo vamos a implementar? Nosotros construimos como una encuesta, como una reseña, donde las personas se van a tener que presentar desde mañana, martes, a las 10 de la mañana en el Centro Integrador Comunitario. Es de 10 a 18 horas el martes, el miércoles y el jueves. Esto es que no pueden mandar a ningún gestor o no pueden mandar a ningún otro amigo. El trámite es personal, cada uno tiene que ir, el titular tiene que ir, presentarse al SIC de 10 a 18 horas. ¿Qué tiene que llevar? Bueno, su DNI, si tiene la fotocopia, lleva la fotocopia, si no, bueno, vamos a tratar de que le podamos sacar las fotocopias ahí, los números de DNI de su grupo familiar, la fotocopia que tenga de las facturas de gas, la anterior y la actual, ¿sí? Donde se vea reflejado el incremento, donde en algunos casos y sobre todo por las familias que pagaban menos, el incremento fue del 2.400%. ¿Sí? En el caso particular de acá se incrementa también el traslado, así que por eso les pedimos la factura anterior y la actual con el incremento. Tienen que llevar también el recibo de sueldo personal como del grupo familiar y una factura de servicios públicos, es decir, de la luz. Eso es lo que tienen que llevar. Ahí nosotros les vamos a dar un instructivo con una reseña que van a tener que firmar, que es como una declaración jurada, donde en esto nosotros lo que buscamos es que este programa tenga rostro humano, es decir, nosotros no medimos por cantidad de consumo, sino lo que medimos tiene que ver con la característica del grupo familiar, cuántos miembros son ese grupo familiar, cuánto es el ingreso de ese grupo familiar, si tienen alguna persona con alguna discapacidad, si tienen alguna persona con algún miembro del grupo familiar con alguna enfermedad crónica, si alquila o no alquila, si tienen la red de gas o tienen gas envasado, digo porque también vamos a la cobertura en todo lo que es el gas envasado, digo un montón de variables. Después eso lo que hacemos es como una ponderación que le decimos nosotros, donde nosotros no es que vamos a cubrir el 100% de las facturas, sino en algunos casos vamos a cubrir el 70%, en otros vamos a cubrir el 50% y en otros vamos a cubrir el 20%. Este programa distinto, diferente y que es muy ágil, parece complicado pero es muy ágil, lo vamos a hacer en una primera etapa por 3 meses. Nosotros esta ayuda económica, pues va a ser una apoyatura económica, es una ayuda económica, va a ser se va a acreditar a las personas en enero, en febrero y en marzo. Esto no quiere decir que en marzo después empieza el problema. Nosotros lo que pensamos que ya en marzo las gestiones con Camusi van a ser favorables. Si en marzo estas gestiones no se dan, no hay ningún problema de lo vamos a volver a renovar, porque claramente hay una decisión política de la gobernadora de que las familias no pueden, hay que facilitar la vida a la gente, ¿no? Y además que yo repito que nosotros, ni el intendente, ni la gobernadora, ni yo, ni diputados por el pueblo, ponemos el valor del gas.
no lo ponemos nosotros. Y claramente acá los únicos que ganan son las empresas que dan el suministro de la energía. Nosotros, ni Distrigas, ni el municipio, ni la provincia dan la energía. Nosotros la compramos a Energas, la compramos, bueno, y acá la distribuye Camusi. Eso es lo que determinan a una factura y un valor que lo determinó el gobierno nacional. Nosotros lo que estamos haciendo es poniendo el eje en las familias, en las personas más vulnerables, porque si no se le hace muy dificultoso, y nosotros no queremos hablar de cortes, pero sí que hay una decisión del gobierno de poder darle esta apoyatura económica, porque creemos que el aumento no condice con la realidad económica y social de todos nosotros, digo, porque no es que solamente a las familias vulnerables las que no pueden pagar el gas. Todos nosotros, cuando estamos en nuestra casa y recibimos la factura, decimos, mira todo lo que me vino, ¿no? De incremento, ¿no? El solo hecho de si tenés un termotanque o tenés una estufa o un calefactor, no me sale el pelo, perdón, en algunos casos le vino 2.500 pesos, digo, y acá el calefactor y tener calefaccionada no puede ser quiero, no quiero, puedo, no puedo, es una necesidad básica, indispensable, por lo cual como a nosotros es una necesidad básica e indispensable, hicimos este tipo de cobertura. Esto a veces pasa cuando se toman las decisiones en el nivel central, sentados sobre la 9 de julio y sentados en Capital Federal sin conocer la realidad específicamente de la Patagonia. A lo cual yo adhiero al intendente que me hubiera gustado que los diputados de la oposición, sobre todo del PRO y de Cambiemos de acá de la provincia, nuestros diputados como los senadores hubieran defendido los derechos de los ciudadanos santacruceños, como lo hizo el diputado nacional Vázquez en su momento, y los legisladores de la oposición no lo acompañaron en poder darle una diferenciación, ¿no?, a todo lo que tiene que ver con la Patagonia, y en esto también acompañar la presentación judicial que hayan hecho, porque realmente es inaccesible e imposible de pagar a personas que tal vez reciban hasta la jubilación nacional, ¿no? Una jubilación nacional de 9.000 pesos, ¿no? ¿Cómo pagás una factura que te vino de 6.000, 7.000 pesos a alguien que tiene un ingreso de una jubilación nacional de 9.000? Es imposible. Ministra, ¿y esta ayuda entonces que hace la provincia a los usuarios tiene como finalidad alcanzar a todos los usuarios de Gregores o será un porcentaje? La cobertura está destinada a aquellas familias que no puedan pagar las tarifas. Y no es la totalidad, solamente es o un 70, o un 50, o un 20%, que va a surgir de la evaluación social que nosotros vamos a hacer, tanto del Ministerio como de los equipos del área social del municipio. Digo, y es residencial, no es para los comercios, no es para la empresa, es para aquellos que no puedan pagar la factura. Por eso pedimos la descripción de cuántos son los ingresos del grupo familiar, si alquilan, cuántos son los miembros del grupo familiar, si tienen alguna patología o si tienen alguna persona con discapacidad. Nosotros vamos a estar estos 3 días en el SIC de 10 a 18 horas ante una duda o algo que no quede claro. Lo mejor que pueden hacer es acercarse y ahí nosotros les vamos a decir si le corresponde o no le corresponde, ¿no? Si entraría o no entraría. ¿Este tipo de programa abarca a la totalidad de las localidades de Santa Cruz? Solamente es para Gobernador Gregores. ¿Por qué solamente para Gobernador Gregores? Porque Gregores es la única localidad que tiene Camusi y hay que transportar todo lo que tiene que ver con el gas. ¿Y Perito Moreno? El Perito Moreno ya se resolvió de otra manera en conjunto con la responsabilidad social empresarial. Aprovechando que está el diputado con nosotros, Claudio Barría, bueno, ¿hay alguna respuesta justamente sobre este incremento? ¿Alguien ha respondido algo para alguna solución por parte del gobierno nacional ante esta preocupación, problema? No, hasta el momento nadie del gobierno nacional ni siquiera se ha manifestado sobre ese tema. Sí lo ha hecho el ministro del Interior, que estuvo hace poco visitando Río Gallegos, donde defendió esta postura y este pensamiento que tienen ellos hacia el sinceramiento que llama de alguna manera a lo que es las facturas de servicios, y bueno, un pensamiento totalmente, como dijo recién la ministra, desde un lugar que no viven diariamente la realidad que vivimos nosotros en la provincia. El frío, el viento, el clima que tenemos permanentemente
sinceramente nos hacen pensar de que ellos no conocen la realidad de nuestra provincia. Así que la verdad que estamos muy dolidos en ese sentido. Hace poco igual creo que se trasladó hacia nuestra localidad el senador Costas y tampoco se manifestó sobre el tema. Es por eso que, como dijo el intendente, esperamos que los referentes del partido del presidente de la Nación puedan hacerle llegar de alguna manera a través de los legisladores o del mismo concejal, de alguna manera a algún funcionario nacional y que le expliquen realmente cuál es la realidad, no solamente de Gobernador Gregores, sino de toda la Patagonia, y más teniendo en cuenta que todavía no estamos en una época invernal, que sería donde va a afectar en mayor medida a todos los usuarios, ¿no? Que ahí es donde más nos estamos preocupando y bueno, y ver de qué manera podemos llegar a aguantar lo que va a ser un incremento bastante importante. ¿Con cuánto cuenta la ministra el ministerio para gastar o invertir en los usuarios para ayudarlos? Nosotros, contamos con todo el presupuesto necesario para garantizar que nadie no tenga la cobertura ni del gas ni de la luz. Lo necesario sería entonces. Lo necesario. La idea es entonces avanzar con el... Pero sí tenemos que ser equitativos. ¿Por qué te contesto así? Porque tenemos que ser equitativos. Acá no es una cuestión de para todos lo mismo o igual, porque las realidades de las familias son distintas. ¿Sí? Entonces nosotros hablamos de perspectiva de derecho, hablamos de inclusión, hablamos de justicia social y también las herramientas que utilizamos tienen que ser en común a estos criterios y a estos valores. Entonces por eso hacemos un trabajo personalizado, porque cada uno de nosotros, su vida y su realidad es distinta, ¿no? Entonces podemos y tenemos la posibilidad de poder hacerlo porque es una población pequeña, es una población donde cuenta con un área social fortalecida, con equipo social fortalecido, en el cual nosotros también podemos hacer pie y poder trabajar en forma articulada y conjunta. A raíz de eso lo podemos hacer diferenciado y personalizado, ¿no? En un futuro absorberá este Y programa. además una cosita por más que te quiero agregar es que las familias, y por la característica que nosotros tenemos acá en Santa Cruz, no acceden a la tarifa social nacional, porque la tarifa social nacional te mide por cantidad de consumo o de kilowatt o metros cúbicos en el tema de gas, y para nosotros el límite y la base que ponen es muy baja, porque nosotros tenemos que tener las estufas prendidas los 365 días del año. Entonces te miden eso y te miden si el auto tiene que ser a una antigüedad menor a 10 años. Entonces con esas dos variables acá es el auto o la posibilidad de transporte es algo esencial, indispensable. Entonces son dos variables que nos miden. Por eso también tenemos que hacer este programa diferenciado. Por supuesto que a nosotros todo este dinero que vamos a invertir en Gobernador Gregores, nos encantaría poder hacerlo para generar más emprendimiento productivo, más inversión, pero más trabajo, pero no podemos hablar de inversión en trabajo si las personas no pueden garantizar algo esencial como tiene que ver los servicios básicos de luz, gas y la comida, ¿no? Después podemos hablar de todo el resto. Pero también lo podemos hacer porque recorremos los lugares, porque estamos en cada una de las localidades y porque nuestra gobernadora tiene un poder de escucha que hay que reconocérselo y que podemos acomodar nuestras políticas a cada una de las realidades. Ministra, en un futuro absorberá este programa los comercios que usted decía residencial, digo los comercios porque bueno, algunos comercios han sufrido gran incremento como panaderías, roticerías, ¿absorberá este programa en un futuro? No. Nuestro programa Sersol está destinado a familias en cuestiones residenciales, ¿no? Eso será tal vez otro tema que deberemos conversar porque la gente de servicios públicos de la distrital está trabajando y tienen algunas tarifas diferenciadas como para los clubes deportivos, como para las iglesias, viste que ellos tienen tarifas diferenciadas, pero este programa Sersol está destinado para las familias. ¿Cómo es la gestión, ministra, teniendo en cuenta que Camusi es un ente privado para incorporar a Sersol? ¿Cómo es? La gestión, porque... Y son complejas, imagínate que nosotros defendemos los derechos de nuestros ciudadanos y ellos defienden los derechos de su mercado y de su empresa. Entonces, es complicada, pero bueno, lo hacemos dentro del marco del diálogo y de buscar las mejores posibilidades para nuestra población, ¿no? Pero es complicado, sobre todo es complicado cuando uno mira en las encuestas del INDEC y en los datos del INDEC y te dice que las actividades económicas que más crecieron tienen que ver con la actividad bancaria y la actividad de las empresas que
dan servicio de luz y de gas. Digo, son las únicas actividades económicas que crecieron, no es que creció la industria, no es que crecieron algunas otras actividades que genera círculo comercial en la localidad, ¿no? Entonces, pero bueno, digo, nosotros tenemos la convicción y tenemos la decisión de lograr un acuerdo que los beneficie directamente a las familias, donde nosotros como provincia vamos a pagarle la bonificación. No es que le estamos pidiendo un subsidio distinto y diferenciado porque ya nos dijeron que no. Entonces nosotros como provincia tenemos la decisión de poder esa bonificación que le vamos a hacer a cada una de las familias que no pueden pagar su factura, poder pagarlo a Camusi, como a Distrigas, como a servicios públicos, ¿no? Y lo pagamos con fondos del gobierno de la provincia, específicamente del Ministerio de Desarrollo Social. Pero bueno, estamos en un diálogo permanente. ¿Ha podido charlar con vecinos? ¿Cómo? ¿Ha podido charlar con vecinos? Sí, estuvimos ayer, estuvimos viendo algunas reseñas, y la verdad que es un común denominador, ¿no? que se está dando, y así que bueno, nosotros como gobierno en todo lo que podemos hacer, no podemos retrotraer los aumentos porque no es una facultad ni del intendente, ni mía, ni de la gobernadora, pero sí poder tener un gobierno tanto provincial como municipal que esté presente, que sea protector, que esté activo para poder garantizar las coberturas a cada una de las familias que sean necesarias. Intendente Arrey, entonces este movimiento de los vecinos y por supuesto el trabajo del gobierno, bueno, se logró traer una solución a este problema que tiene que ver con el gas, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, como decía anteriormente, muy agradecido de las gestiones que se llevaron adelante. Vamos a empezar a trabajar mañana con todo el equipo de trabajo acá que tienen la mejor predisposición, y bueno, le vamos a tratar de explicar a la gente, de explicarle bien y cómo vamos a hacer este movimiento y que sea una solución para el vecino que por ahí se esperaba. No, también dejar aclarado que vamos a seguir insistiendo con el amparo que hemos presentado a la justicia, porque vemos un aumento desconsiderado de la factura que no lo vamos a... que en muchos de los casos, vuelvo a repetir, no se puede pagar y bueno, vamos a seguir insistiendo en la vía judicial y esperemos que Camusi, como decía acá la señora ministro, tome la decisión y firme el acuerdo para que podamos incorporarlo al CERSOL. Así que seguiremos trabajando en esas gestiones también. Por último, de mi parte, ministra, me gustaría que reitere los requisitos justamente de aquellas personas que se van a presentar a partir del día de mañana para tener justamente esta ayuda, ¿no? Mira, tienen que llevar la fotocopia del DNI del titular, los números de DNI del grupo familiar, o lleven los DNI, pero si no los números, la fotocopia de la factura de gas anterior y actual para ver la diferencia del incremento, los recibos del sueldo del personal y del grupo familiar y la factura de la luz. Durante 3 días se van a poder inscribir en el centro integrador y después también habrá... Martes, miércoles y jueves se va a hacer la inscripción. Y después los que no se inscriban esos 3 días quedarán para el mes siguiente, porque la idea nuestra es ya el viernes procesar toda la información y ya la semana que viene poder pagarlo, porque vienen las facturas, ya tienen algunos pedidos de corte y además vienen los vencimientos de las facturas, ¿no?, del gas.